Buenos días. Comenzamos este acto de clausura del curso Los empleos del futuro y su regulación laboral. Aunque ya conocen a los miembros que estamos aquí en el estrado, me presento. Yo soy José Ignacio López, el vicerrector de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid. A mi izquierda se encuentra el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, don Joaquín Pérez Rey. A mi derecha está Salvador Duarte Soto, como lo conocen, secretario de Comunicación de Redes Sociales y Agenda Digital de la Comisión Ejecutiva Confederal UGT. Y a la izquierda del secretario de Estado está Marina Prieto Torres, secretaria general UGT Madrid. Bien, a continuación tiene la palabra Salvador Duarte. Salva, cuando quieras. Pues yo, si os parece, lo voy a hacer desde la derecha. Vale, voy a apagar esto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Ahora. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería daros las gracias por la invitación para clausurar estas jornadas. En nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal y de Pepe Álvarez, queríamos trasladaros a todos un saludo y, la verdad, deciros que es un placer. Es un placer que existan jornadas como estas en las que podamos reflexionar para nosotros temas que son claves para el futuro, claves en elementos como la digitalización, como el trabajo del futuro y, sobre todo, para poder reflexionar en el... Creo que hay un micro abierto. Sí, bueno. Como os decía, unas jornadas que para nosotros no solamente son ilustrativas, sino que además suponen un reto y además, como os decía, un trabajo conjunto, sobre todo siempre vinculado con el ámbito universitario, que nos va a permitir afrontar los retos que tenemos de presente, pero también los de futuros con las mejores garantías. Mira, yo para esta clausura básicamente quería centrarme en dos o tres elementos que además me consta que han sido los que han centrado parte del debate. El primero, como no puede ser de otra manera, y viniendo, como vengo en representación de UGT, la sostenibilidad. Nosotros tenemos una clara apuesta de que todos los trabajos, o una buena parte de los trabajos que tendremos en el futuro, van a ser verdes, trabajos que tienen que ir además vinculados con la calidad en el empleo, pero sobre todo con esa sostenibilidad que no solamente nos está reclamando Europa, sino que nos está reclamando el conjunto del mundo. Por tanto, en primer lugar, como os decía, vincularlo y dejar claramente este posicionamiento y estas nuevas o estos nuevos empleos que van a aparecer y que para nosotros deben de ser de calidad. Pero fijaros, no es menos cierto que hablar de economía verde sin hablar de los procesos que estamos viviendo en la actualidad tampoco tendría sentido. Y estoy haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la digitalización. Hemos visto, diría por desgracia, pero también como una oportunidad, como el COVID ha transformado parte de nuestras relaciones laborales, de la manera en la que se están ejerciendo muchas de las actividades. Pensad que no solamente ha sido un reto para las empresas, también es un reto a nivel sindical, de cómo mejorar nuestros canales de comunicación, de cómo tener esta multicanalidad que nos permita que tanto la sociedad como los empleados, las empleadas, los trabajadores, como en general la sociedad, puede comunicarse con nosotros. De hecho, nos ha hecho adaptarnos, ha hecho adaptar desde nuestras normativas internas de algo tan simple, ¿verdad, Marina?, de cómo poder realizar un comité que es donde tomamos las decisiones, que no estaba previsto realizarlo telemáticamente. Por tanto, para nosotros un conjunto de retos que hemos tenido que afrontar en estos años y que, si lo traducimos en el ámbito de las empresas, vemos claramente también cómo primero ha venido para quedarse, pero en todo caso, una vez que lo tenemos, vamos a apostar porque sea para nosotros, como os decía, una oportunidad. Tenemos grandes debates de cómo afrontar en el ámbito y en el seno de las empresas el teletrabajo. Sin duda para nosotros un gran reto en el que seguramente tenemos que avanzar. Una de las herramientas en las que vamos a tener que seguir incidiendo es la negociación colectiva. Entendemos que una regulación como la que tenemos actualmente es solamente un inicio, pero
no es menos cierto de que también este tipo de regulaciones tiene la doble componente. Para nosotros hay una parte importante, como no puede ser de otra manera, que es aprovechar las sinergias que nos producen. Yo creo que hay un ruido, ¿verdad? Yo creo que igual me escucháis mejor sin micro, ¿verdad? Sí. ¿Era ese? Probar ahora a ver si no se acopla con lo que mejor, ¿verdad? Es que el zumbido, yo no sé si abajo lo notabais, pero aquí arriba era bastante fuerte. Como os decía, por un lado teletrabajo, esta regulación que para nosotros debe estar fundamentada y debe ser además uno de los elementos que formen parte de la nueva negociación colectiva, que forme parte de esos convenios y de cómo al final podemos aplicarlo y, como os decía, salvando las partes buenas y las partes malas que sin duda tiene para nosotros también el teletrabajo. Pero fijaros, estamos hablando de nuevos empleos de trabajo, hablaba de la tecnología, os hablaba, mejor dicho, de la economía verde, pero tenemos otros muchos retos. Y retos que además van vinculados a las nuevas tecnologías, que efectivamente también tienen que tender a ser más verdes. De hecho, vamos viendo ejemplo cada día desde diferentes ámbitos, y seguramente ahora me voy a ir a un ámbito que quiero entender de lo más puntero que hay, todo lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con el ámbito de las finanzas y las tecnologías distribuidas, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de blockchain, de cómo se están implementando este tipo, digamos, de nuevas relaciones entre diferentes actores, pero fijaros, todas con una premisa, que sean sostenibles, que sean más ecológicas. Los estamos viendo, por ejemplo, ahora con los ejemplos de la minería, cómo esa minería se está regulando en los diferentes estados, cómo la prueba de trabajo o la carga de prueba de trabajo, que es al final donde se está sustentando este tipo de actividad de minería, sobre todo en blockchain, debe de ser sostenible. De hecho, en algunos países incluso se han llegado a prohibir las actividades de minería por el consumo excesivo que tienen y que comportan la propia actividad en sí. Y, por tanto, unas nuevas profesiones y unas nuevas actividades que están saliendo y, como os decía, siguen tendiendo a lo verde. Pero en el ámbito de cómo las vamos a regular, y fijaros que están saliendo muchas, y como os digo, diferentes modalidades de trabajo, ahí sin duda vamos a tener otro campo de batalla. Lo hemos tenido recientemente, y digo recientemente porque sí que la aprobación de la Ley Rider fue relativamente reciente, pero yo os puedo decir que hace más de 10 años, en algunos ámbitos, sobre todo en el mundo sindical, ya veníamos hablando de este tipo de nuevas tecnologías y cómo estaban afectando a las relaciones laborales, y cómo en algunos casos, y nosotros podríamos decir que incluso mayoritariamente, venían a desregularizar las relaciones laborales de muchos sectores. La Ley Rider, como os decía, para nosotros ha sido un punto de partida. Y digo un punto de partida porque efectivamente no solamente la distribución de comida para entendernos a domicilio hay un foco, sino que estamos viendo cómo estas tecnologías y estas plataformas digitales se están extendiendo no solamente en España, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, como se está extendiendo en prácticamente todos los sectores. De hecho, yo recuerdo una reunión hace pues igual 8 o 9 años, en el marco de la OCDE, en el que ya venían situando países incluso otras regiones. Podemos hablar de los compañeros en Australia, Estados Unidos, por supuesto, de cómo estas nuevas tecnologías habían irrumpido. Podríamos hablar de la dependencia, podríamos hablar de la sanidad. Pensad que estamos hablando también de países en los que los modelos sanitarios son diferentes, en los que seguramente el estado de bienestar incluso no es homologable al que tenemos a nivel europeo. Pero sí que existía esta, digamos, dinámica que se venía produciendo. Irrumpe una plataforma, o irrumpen plataformas que son las que acaban copando prácticamente toda la demanda de un determinado servicio, y son los que al final, en buena medida, y como os decía antes, a través o mediante la degradación de las relaciones laborales,
acababan teniendo beneficios extraordinarios. Y aquí lo voy a enlazar con otro tema que para nosotros es importante, como os decía, plataformas digitales, no solamente distribución, sino en general, pero tenemos que ir a otro elemento que para nosotros, y en este caso el nivel sindical, es clave, que son los algoritmos. Y los algoritmos, para nosotros, al final no deja de ser otra de las herramientas que se están utilizando en este marco de regulación de las relaciones laborales. Y tenemos un problema, y es que es prácticamente imposible a día de hoy de conocer qué instrucciones y qué directrices tienen estos algoritmos para determinar cuando una persona tiene que ser premiada o, en el caso contrario, incluso cuando tiene que ser sancionada. Y esto es algo que yo creo que hemos hecho entender a la Administración, y aprovecho que la tenemos aquí para pedirle que hay que seguir avanzando. De hecho, existe ya un registro, que yo creo que es una buena herramienta, un registro de algoritmos para que precisamente estas empresas tecnológicas pongan en conocimiento de los comités de empresa, de los representantes legales, cómo funcionan este tipo de plataformas, pero yo creo que es insuficiente. Y a las pruebas me remito porque yo creo que a nivel de registro los datos últimos que conocíamos me parece que no llegaban ni al 1% del total de empresas las que habían dado este paso y, por tanto, fijaros si aún estamos lejos de llegar a una cierta normalidad. Pero, como os decía, no solamente es conocer el algoritmo, queremos también que la regulación que se está provocando o la desregulación, mejor dicho, que se está produciendo detrás de toda esta implantación de sistemas esté acompañada del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo no puede ser ajeno. Y fijaros, y nosotros cuando iniciamos la regulación de lo que se ha conocido al final como Ley RAIDE, porque al final se ha circunscrito sobre todo a estas plataformas de distribución de alimentación, veíamos cosas bastante absurdas y veíamos cosas que además estaban promocionadas, incluso consensuadas con parte de los trabajadores. Pensad que todo lo que existía detrás o lo que existe detrás de muchos sectores es trabajadores autónomos, en la gran mayoría de los casos o en muchos casos gente además que está en la modalidad de tarifa plana, que sabéis que es digamos una política activa de promoción o del acceso a la emprendeduría, y nos estamos encontrando con el absurdo que al final la gran mayoría de emprendedores de este país, en vez de ser emprendedores strictus sensus, gente que tiene una idea, que quiere montar una actividad económica, que además seguramente tiene los conocimientos para potenciarla, nos encontramos que la gran mayoría de autónomos que se estaban dando de alta en este país era para trabajar en este ámbito concreto de empresas de distribución. Y fijaros que podíamos llegar a una deducción o a una conclusión tan directa como que con nuestros impuestos o con nuestras políticas activas estábamos sufragando parte del coste de la distribución de la comida a domicilio. Por tanto, elementos que para nosotros, uno, han de ser, como os decía, corregidos desde un punto de vista formal, por tanto, que es el primer punto donde hemos trabajado, que es eliminar esta relación mercantil, o que decían que era mercantil, en el ámbito entre este autónomo y la plataforma, porque al final la plataforma para nosotros siempre había sido su empleador, y en segundo término, laboralizar ese tipo de relaciones, porque se estaba desnaturalizando, fijaros, ya no solamente las relaciones laborales, sino también, como os decía, la figura de emprendedor que tanto se ha potenciado en los últimos años, yo diría en todo el país, pero incluso desde cualquier comunidad autónoma o incluso desde cualquier municipio. Por tanto, como os decía, trabajos de futuro van a ir vinculados a la economía verde, van a ir muy vinculados a las nuevas tecnologías, y yo creo que aquí es donde tenemos que dar, como organización, en nuestro caso como UGT, un segundo gran paso. Fijaros, la economía global, la economía digital están interconectadas. Y como interconectadas, esos trabajadores que están trabajando para este tipo de organizaciones, empresas, etcétera, trabajan en cualquier parte del mundo. Y, por tanto, tenemos que buscar un modelo en el que nos permita
que con una coordinación, sin duda, y esto lo estamos trabajando, en este caso nosotros mucho, a nivel de vehicularlo a través de nuestras organizaciones internacionales sindicales, de buscar mecanismos que nos permitan actuar con una cierta rapidez en un ámbito concreto. Y os voy a poner un ejemplo que seguramente me voy a ir a un ámbito muy puntero, que es el que me toca también por mi secretaría, todo lo que es la parte de, digamos, acción digital o la parte, digamos, de digitalización. Y os voy a poner un ejemplo. Hoy todas las grandes marcas están metidas en el metaverso. Seguro que todo lo habéis escuchado, habéis visto cómo incluso empresas como Facebook han cambiado su matriz y ahora la acaban denominando Meta. Bueno, al final no deja de ser un nuevo espacio en el que se están interrelacionando empresas, consumidores, usuarios, proveedores, y de hecho grandes marcas están ya comprando desde terrenos. Existen, por ejemplo, ámbitos como los de Decentraland, que es donde prácticamente casi todas las marcas están acabando de montar su sede corporativa online, ¿vale? Cada semana vamos escuchando Morgan Stanley, McDonald's, Adidas, Nike, es decir, las grandes marcas que son potentes y que además tienen recursos para hacerlo, están ahí. Muy bien, toda la gente que está trabajando en ese ámbito, ¿sabéis cómo lo están haciendo en la gran mayoría de los casos? ¿Lo sabéis? Sin contrato, con una relación mercantil en la mejor de las condiciones, pero prácticamente sin un marco regulatorio. Y ahora yo le preguntaría, por ejemplo, a Joaquín Pérez Rey, ¿qué marco regulatorio aplicamos en el metaverso? ¿Existe una normativa común que podamos aplicar? Pues seguramente no. Pero sí que sabemos que son retos que vamos a tener que afrontar y retos en los que vamos a tener que estar y que seguramente como organizaciones sindicales vamos a tener que de alguna manera tener presencia. De hecho, nosotros ya estamos haciéndolo. De hecho, tenemos comprado un pequeño espacio ya en Decentraland donde queremos montar el primer sindicato en el metaverso. Pero claro, nos encontramos con dificultades técnicas también. Como os decía, a un señor que está trabajando, por ejemplo, desde el Silicon Valley, por decir los más punteros, porque la gran mayoría vienen de allí, pero puede estar trabajando en la India o puede estar trabajando en cualquier parte del mundo. Y se le están vulnerando sus derechos allí, porque al final es donde él está realizando su actividad, en este caso laboral. ¿Qué normativa le aplicamos? Por tanto, os dejo cuestiones, porque yo creo que precisamente este tipo de seminarios tiene que invitarnos a reflexionar, no en lo que tenemos hoy, como os decía, que de cierta manera hemos ido atajándolo, o por lo menos limitando aquellos espacios donde sabíamos que podíamos encontrar fuga de laboralidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un buen ámbito en el que reflexionemos, y las universidades para nosotros siempre han sido un punto en el que hemos encontrado esa base teórica que nos puede llevar, en este caso seguramente será a través del derecho internacional u otros derechos u otros marcos comparados, en el que poder avanzar, porque esto que os he situado ya está pasando. Y de hecho empezamos a tener consultas de gente que precisamente porque estamos allí nos van trasladando problemáticas que se van encontrando en nuestras nuevas relaciones. Pero nada diferente a lo que os he contado de los riders en su momento, o lo que podría contar de enfermeras que las contratan como autónomas para asistir a una operación en un quirófano y le pagan por horas, y que son cosas que seguramente a todos nos suenan de nuestro día a día, pero a la que nadie le pone el foco y lo sitúa dentro, digamos de las prioridades, en este caso normativa. Por tanto, aquí dejo mi primera parte de la intervención, después no sé si nos dará tiempo a debatir un poco. Yo sí que os quería situar, como os decía y como resumen, que los nuevos empleos van a ser sí o sí verdes, que van a ir vinculados a las nuevas tecnologías y sobre todo el gran reto que nos supone y el nivel de adaptación que todos vamos a tener que tener, las administraciones sin duda, las universidades como foco de conocimiento también, y las organizaciones sindicales sin ningún lugar a duda también, para poder afrontar, como os decía, no solamente estas nuevas realidades que tenemos hoy, sino también las que nos van a venir en el futuro. Muchas gracias.
Sí. Bien, muchas gracias, Salvador. Muy interesante lo que has planteado, sobre todo esta última parte de ese metaverso y esa regulación complicada internacional. Pero bueno, a continuación tiene la palabra Marina Prieto, como hemos comentado antes, secretaria general de UGT Madrid. Marina, por favor. Bueno, pues hablando de nuevas tecnologías, digitalización, veo que nos tenemos que poner un poco con la tecnología del sonido porque a veces nos falla. Nos falló además también el día 6 en un acto que hicimos de concentración frente a las 3 de las patronales en una reivindicación que está patente en la calle y que seguiremos manteniendo y luego me referiré a ella. Buenos días a todos y todas. Gracias, vicerrector. Gracias, secretario de Estado de Empleo. Gracias, secretario de Comunicación de UGT Confederal. Gracias por acompañarnos en esta clausura de estos cursos de verano del Escorial que UGT Madrid hace en esta estupenda universidad que nos lleva acogiendo durante 17 años en 15 ediciones, y quiero agradecérselo especialmente al vicerrector, que siempre haya sido un sitio de acogida, de encuentro, y este año no podía ser menos, no podíamos faltar, aunque esta comisión ejecutiva lleva tan solo 3 meses y cuando nada más aterrizar entramos y nos dijeron pues hay que empezar a preparar todo este trabajo, y sabiendo que íbamos muy retrasados en todos los trámites, pues agradecemos todo el trabajo. Y tengo que agradecer especialmente a una persona, a Joaquín Plumet, que bueno, yo sabía que él quería dar ya por cerrado su ciclo de colaboración durante tantísimos años con UGT Madrid, pero no dudó cuando yo le trasladé amablemente que por favor nos hiciera el favor de acompañarnos en este curso, que será el último. Luego ya en la clausura más informal me referiré a esos años de colaboración. Pero Joaquín, te quiero agradecer especialmente que hayas tenido esa disposición con esta ejecutiva tan joven, que te llamé yo creo que a los 4 días de entrar en la Secretaría General. Agradecer también a Isabel, que ese tándem tan bueno que han hecho durante tantos años y que han hecho posible que este curso una vez más haya sido todo un éxito. Yo no he podido acompañaros durante muchas de las mesas, pero en las mesas que he estado, los conceptos, lo que hemos podido aprender, o sea, estoy poniendo en valor la cantidad de conocimientos que ahora mismo cada uno de vosotros y vosotras de los que estáis aquí atesoráis, de esa amabilidad que han tenido cada uno de los ponentes, que ha querido difundir ese conocimiento, que yo creo que el marco o el foro en el que se debe hacer eso es el de la universidad. Eso pone en evidencia que es tan importante la contribución de la investigación, de la ciencia, y a veces tan denostada en este país, tan infradotada en recursos para poder realmente llegar y anticiparnos a todos los cambios, a estos cambios tan vertiginosos que están sucediendo en la sociedad. Lo hemos podido comprobar con la pandemia, y que gracias a estar preparado hemos podido afrontar con más solvencia el poder atajar tantos problemas de salud. Pues hablábamos hace poco en la recepción a las autoridades de cómo es posible que ahora, después de tan poquito tiempo, podemos estar en una 8ª ola, pero realmente estamos pudiendo hacer cosas presenciales, y es gracias a la investigación, a todo lo que se está haciendo, a la vacuna. Y en eso, Joaquín, tú también tienes una parte importante como investigador, y decirte que en UGT vas a tener siempre un hueco para lo que necesites, que esperamos que nos sigas iluminando en esa agrupación de ciencia e innovación, porque si algo tiene la UGT es que estamos siendo también punteros en todo, lo estamos demostrando, intentando abordar los retos que tendremos en el futuro en cuanto a la empleabilidad de esos puestos de futuro, qué se va a destruir, qué no se va a destruir en el mercado de trabajo, cómo vamos a abordar determinadas cuestiones
y esa agrupación te espera también con los brazos abiertos. Gracias a tu trabajo, UGT Madrid pudo impulsarla en el 43 Congreso Confederal y decirte que será un placer siempre escucharte y tenerte colaborando con nosotros, y que a pesar de que tienes el tiempo muy reducido, porque al final dedicas tu tiempo a muchas cosas, a mucha investigación, a mucho trabajo, pues que te agradecemos siempre cuando puedas colaborar con nosotros, y estaremos dispuestos y encantados de escucharte. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues abordábamos, no me voy a extender mucho porque ya me pude dirigir a todos vosotros y vosotras en la inauguración para poner ese marco en el que se iban a abordar estas jornadas, y sobre todo queríamos adelantarnos a futuro, adelantarnos a cómo vamos a tener que regular ese futuro, ese mercado de trabajo a largo plazo. Y estaba también nuestro secretario general y decía cosas muy relevantes en cuanto a que cualquier regulación, cualquier normativa que podamos ir avanzando mejorará las condiciones o la disposición en la que estén los trabajadores y trabajadoras. Pero sobre todo habrá una cuestión importante, y lo decía también Salvador antes. Tendremos que estar los sindicatos, y sobre todo tendremos que estar los sindicatos con fortaleza. Tendremos que tener la capacidad de poder negociar dentro del marco del diálogo social, por supuesto, pero también directamente en las empresas con la mejor herramienta que tenemos, que es la negociación colectiva, para poder ir trabajando en esos ámbitos y sobre todo, como decía también Pepe, en esos sectores incipientes que están emergiendo y que evidentemente emergen sin ninguna regulación y posiblemente con muchos sesgos en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero ahí, sabiendo que recientemente pues, ya está en vigor una reforma laboral en la que por fin ganamos derechos y no como sucedió con la reforma del 2012 del PP, en la que se coartaban la negociación colectiva y debilitaba sustancialmente las relaciones laborales en este país, pues podremos afrontar con mejores garantías esa regulación de esos sectores incipientes y poder trabajar por garantizar que ese trabajo que se va a producir deslocalizado en el metaverso y en aquellas cuestiones en las que se van a transformar muchos sectores, pues podamos realmente incidir y garantizar que no vamos a perder derechos, que no se va a producir una precarización aún más del mercado de trabajo. Además, hablamos también de esa contradicción, ¿no? En un mundo tan globalizado, cómo se están individualizando las relaciones laborales por estos sistemas que estamos implementando gracias a la digitalización y que nos favorecen y nos facilitan determinadas cuestiones. Hablábamos efectivamente del teletrabajo. Bueno, pues dentro del teletrabajo hemos avanzado, hay una ley de teletrabajo que es verdad que tenemos que impulsar la negociación en las empresas para aterrizarla a la situación real y que mejoremos también las condiciones. Decíamos también y hablábamos de esa situación de estar teletrabajando, en qué espacios, en qué dependencia, nuestro propio domicilio, con qué seguridad, con qué garantías de salud y hablábamos también en estas situaciones con el mercado de los sectores emergentes, cuáles van a ser los nuevos riesgos laborales, cómo se va a abordar la seguridad en el trabajo, qué vamos a tener que abordar, posiblemente, y lo decíamos, temas de riesgos psicosociales, salud mental. Bueno, pues abordar estas facetas, tenerlas ya interiorizadas en nuestro día a día, en nuestro conocimiento, pues nos ayudará a poder de alguna manera abordar con mayor facilidad estos retos que se nos ponen por delante y que nos vamos a ir encontrando. Necesitábamos generar normativa de todas las mesas que nos hemos encontrado. Una cuestión se ha repetido, la necesidad de
cualquier avance que realicemos lo hagamos analizando siempre con perspectiva de género. Hablábamos de las formaciones STEM, de esa brecha digital, de la brecha de género también en estas formaciones y cómo eso también está afectando al reclutamiento en determinados sectores, en determinadas empresas, y que es necesario abordar un trabajo desde la educación más inicial, unas políticas educativas que realmente orienten a toda la ciudadanía a esas profesiones del futuro, y eso parte evidentemente de trabajar por la orientación y garantizar que hombres y mujeres accedamos en igualdad de condiciones a esas formaciones del futuro. Y hablar además también de esa formación profesional dual, porque nos estamos encontrando en un país, en una comunidad en la que el número de titulados y tituladas universitarios va creciendo enormemente, pero sin embargo tenemos unos niveles formativos de titulación intermedia, de cualificación profesional muy bajos. Hablábamos de las cifras, creo que han sido en torno a 25.000 alumnas en la Comunidad de Madrid que se quedan sin plaza en la formación profesional. Eso exige reorientar las formaciones profesionales. Os decía también en la inauguración la dificultad que tenemos en esta Comunidad de Madrid con una política educativa tan segregadora, tan excluyente, en la que se focaliza una inversión de recursos excesiva, o por lo menos esa es la opinión que tiene la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, en todo lo que son centros de educación privada, y no dotando suficientemente a los centros de educación pública, que al final es lo que garantiza la igualdad de oportunidades y esa posibilidad de que todos los ciudadanos, ciudadanas puedan realmente tener oportunidades de futuro. Teníamos lo ha dicho también Salvador, temas importantes sobre cómo se utilizan nuestros datos, y nos daba Pepe Álvarez un dato, yo creo que nos chocó a todos, seguro alguno lo sabía, que el valor de nuestros datos, el valor que tienen los datos que utilizan las empresas, está en torno a 30.000 euros al año, que estoy seguro que vais a preguntar que dónde vais a pedir esos 30.000 euros. Digo, pues ya nos dirá Pepe dónde podemos ir a pedir los 30.000 euros de cada uno, porque evidentemente con eso muchos de nosotros dejábamos de trabajar. Pues sí, pues se utilizan nuestros datos, muchas veces no sabemos cómo se utilizan, y ahí también tendremos ese trabajo de garantizar que nuestros datos se utilicen de forma adecuada y que además están generando también nuevos empleos, nuevas profesiones, y que también tendrán que ser reguladas. El tema de los algoritmos, una cuestión también a identificar y que podamos trabajar en ellos. Lo decía también Salvador, nosotros ya hemos trabajado estamos trabajando en todas estas líneas. La ley Riders, y lo decía Pepe, luego la hemos llamado Riders, pero viene a regular todas las plataformas digitales que hay ahora y que pueden surgir en un futuro. Pero también había una cosa importante que hablábamos, y era de tecno-optimistas y tecno-pesimistas. En nuestro caso, yo creo que, y Pepe ha sido muy criticado, pero creo que es tecno-optimista en cuanto a que los sindicatos hemos estado al pie del cañón, UGT desde 1888 en su constitución, trabajando por exigir unas condiciones dignas. Conseguimos las vacaciones y parece que ahora no las podemos disfrutar. Y si decimos que vamos a disfrutar las vacaciones se va a criticar. Bueno, pues también en esta ley se ha trabajado por aquellas plataformas que van a surgir en un futuro y que no se centran simplemente en repartidores, en la logística de todas estas cuestiones, sino en aquellas cuestiones que ofrecen servicios, pero que no nos tenemos que olvidar que al final lo importante en el mercado de trabajo van a ser siempre las personas. Y dentro de ese tecno-optimismo, decíamos, se van a destruir muchos empleos por la transformación que se va a producir, pero se van a crear también muchos otros. Y también nos decían algunos de los ponentes, bueno, se es muy optimista en el número de empleos que se van a proyectar, se van a crear, 1.250.000 en torno a todo este tema de la digitalización. Bueno,
pues al final se trata de compensar. Y decía Pepe, no es tanto el número de puestos que se va a destruir, como cómo vamos a reestructurar. Si es necesario invertir menos horas, pues reduciremos la jornada de trabajo, y ahí nuestra petición, y ahí también vamos avanzando y adelantándonos a esa transformación, reducir la jornada de trabajo, porque no es necesario trabajar tanto para construir lo mismo. Y hablaba, nos ponía por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no? Que requiere una inversión menor de horas y de trabajo, y ahí tendremos que estar los sindicatos para evitar que eso genere destrucción de puestos de trabajo, y lo que consigamos sea ese derecho que se va reivindicando desde hace mucho, de esa jornada de 32 horas, y poder avanzar en ese sentido. Hablábamos de los impuestos a las nuevas tecnologías, que se centralizaba mucho en los robots, pero podíamos hablar de cualquier otras cuestiones, como los software y demás. Y bueno, creo que al final, en todas estas cuestiones, lo más evidente es que siempre íbamos a tener que estar presentes los sindicatos para poder regular todas estas cuestiones y poder trabajar por dinamizar el mercado de trabajo y evitar una mayor precarización. En este sentido, bueno, pues yo creo que quien mejor nos va a poder abordar qué puede estar pasando en el mercado de trabajo, pues es el secretario de Estado. Por lo tanto, no me voy a enrollar mucho más. Sí deciros que os agradezco a todos aquellos que habéis hecho un esfuerzo. Muchos de vosotros, por cuestiones de movilidad y de discapacidad, hacéis un doble esfuerzo todos los días para poder acceder a entornos que muchas veces no son accesibles, algo de lo que también hemos abordado y hablado durante toda la jornada del seminario. También aquellos que venís de fuera de Madrid, agradeceros que hayáis hecho el esfuerzo de acercaros aquí, y que luego en la clausura más informal os trasladaremos pues nuestro agradecimiento, y también, bueno, pues la entrega de diplomas. Así que luego me dirijo otra vez a vosotros, y muchas gracias. Sí, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo. Joaquín, cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Es ante todo un placer enorme estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, tanto de Madrid como de la Confederación, y desde luego a la Universidad Complutense de Madrid y a su vicerrector por darme la oportunidad de participar en estos cursos de verano con una solera ya contrastada, digamos un lugar de paso casi obligatorio, y bueno, que a mí además en mi caso particular me permite volver a la universidad, que es uno de los lugares donde mejor se está, vicerrector, a pesar de que exactamente hay que incrementar mucho los recursos y la financiación, pero es algo en lo que también estamos. Bueno, yo creo que las reflexiones de esta charla o de esta clausura, la oportunidad del seminario, del curso, es indudable, ¿no? Hablar de los empleos del futuro y hablar de cómo cambian las relaciones de trabajo, pues es hablar de los elementos esenciales que más determinan lo que le va a ocurrir a la gente en los próximos tiempos. Yo soy un gran admirador de ese país continental que es Brasil, y en Brasil hay dos poblaciones muy llamativas. La primera, que está perdida en la Amazonía, de hecho ahora está derrumbándose. Si os podéis meter en el Google Maps, la veréis desde arriba, cómo la naturaleza vuelve a recuperar lo que una vez se le arrebató. Hay una población que se llama Forlandia, ¿no? Forlandia era un sueño realizado por Ford para dotarse de caucho natural. El caucho sintético todavía no había sido inventado, de caucho natural para alimentar las fábricas de producción de Ford en Estados Unidos, y realmente hicieron una población expresa para crear esa
explotación, que luego se quedó abandonada en el olvido porque el caucho se hizo sintético, ya no había necesidad de cultivarlo, ¿no? Esa Forlandia, si os acordáis, bueno, no os acordáis de Forlandia porque, insisto, es un lugar recóndito en la tierra, pero apasionante, respondía a un modelo de trabajo que era el modelo fundamentalmente fordista, donde la empresa lo acaparaba todo, ¿no? Por un lado entraban las materias primas extraídas de la selva brasilera y por otro lado salían convertidas en vehículos, y eso se hacía en el marco de una sola empresa con una enorme agrupación de trabajadores que daba lugar a los escenarios a los que se ha forjado una parte de ese corto siglo XX, ¿no? Sindicatos fuertes, fábricas enormes, grandes agrupaciones de trabajadores y un contexto de mucha subordinación, pero también un contexto, bueno, pues de solidaridad obrera en torno a esa manera de generar la producción. En el mismo país, algunos kilómetros, bastantes kilómetros, en Brasil no hay nada cerca, más hacia el sur, se encuentra otra ciudad que se llama Uberlandia. Y entonces Brasil es, por tanto, el continente que tiene el tránsito desde el fordismo a esta especie de uberismo en la que ahora nos encontramos, ¿no? Y ese tránsito es un tránsito que tiene unas implicaciones demoledoras para el trabajo y tiene unas implicaciones realmente asombrosas para la forma en que las sociedades se organizan. Entonces, lo que hay que preguntarse realmente es si en ese tránsito, cuando vamos a coger un vehículo o un transporte que nos lleve y en el que estamos ya a medio camino, creo que ya estamos, de hecho, hemos cruzado las fronteras de Uberlandia, ¿cómo tenemos que hacer ese tránsito, ¿no? Y esto es el primer elemento que a mí me gustaría compartir con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, yo creo que ese tránsito lo primero hay que hacer tal y como queramos. La OIT celebró, si os acordáis, su centenario hace ahora unos años y eligió un lema que a mí siempre me ha parecido especialmente oportuno: el futuro del trabajo que queremos. Esta es la clave, el futuro del trabajo que queremos. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cómo vamos a organizar el trabajo en el futuro, cómo vamos a organizar el trabajo en la era de la digitalización, los algoritmos, la economía de plataformas, la uberización del conjunto de la economía, es una decisión de carácter político. Es decir, podemos decidir cuál es nuestro futuro. No estamos abocados a una especie de determinismo tecnológico que nos diga que las cosas van a ser así. Es decir, no hay un determinismo tecnológico que nos diga que el trabajo del futuro va a ser trabajo precario por necesidad. No hay un determinismo tecnológico que nos diga que el trabajo del futuro será un trabajo sin sindicatos porque no tendrán espacio en las plataformas digitales, o no tenemos ninguna necesidad de entender que el trabajo del futuro será el no trabajo por robarle la identidad directamente a los trabajadores. Por lo tanto, la construcción de ese trabajo del futuro es una construcción que, en primer lugar, nos corresponde a nosotras, nos corresponde a nosotros, es decir, tenemos la capacidad de intervenir activamente en cómo queremos que sea ese futuro. De hecho, bueno, lo decía Marina hace un momento, llevamos 40 años en un monocultivo de la precariedad, ¿no? Es decir, llevamos 40 años donde los únicos contratos que había en España eran temporales y hemos decidido voluntariamente, a partir de la reforma laboral de diciembre de 2021, hecha con el acuerdo de los interlocutores sociales, que en este país se desterraba la temporalidad como vía de contratación, y llevamos 6 meses donde 1 de cada 2 contratos son indefinidos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la voluntad política, la voluntad sindical, la voluntad que surge del diálogo social es transformadora y no es simplemente un elemento de mirar pasivamente qué es lo que pasa por nuestra vista sin que podamos hacer nada para resolverlo. Cuando uno afronta el debate del trabajo del futuro, normalmente hay 4 escenarios que convergen, que son los normales. El primero, también se decía antes, es qué va a ocurrir con
el trabajo y su relación con la tecnología, ¿no? Y este es un viejísimo debate. Es decir, vamos a tener tanta capacidad de automatizar la producción que nos van a sobrar trabajadores. Esto, insisto, que es un viejísimo debate, casi nunca se demuestra, si os fijáis, la literatura sobre el fin del trabajo, el famoso título de un ensayo del sociólogo norteamericano Rifkin, ¿no?, donde ya aventuraba que el trabajo iba a concluir. Bueno, no solo nunca se ha realizado, sino que además es improbable que se realice. Por lo tanto, lo que habrá es una sustitución masiva de unos trabajos por otros, pero lamentablemente, lo digo incluso, no podemos prescindir del trabajo como vía de solución, porque si la tecnología nos liberara de una parte de los trabajos más duros, menos reconfortantes, que más ponen en peligro la vida humana, pues es algo que, lejos de desincentivar, deberíamos incentivar, ¿no? Pues si nos liberara de estar en contacto con el amianto, con las radiaciones, con subirse a torres de alta tensión, pues es quizá un gran mecanismo de liberación de los aspectos más tremendos del trabajo. Por lo tanto, no es previsible que asistamos a un fin de trabajo, pero ese es el primer debate, ¿no?, la sustitución del trabajo por la tecnología. La otra historia es la desaparición del concepto de trabajo y la precariedad, ¿no? Este es el otro, como la otra plaga bíblica que siempre está detrás del debate sobre las nuevas tecnologías y el trabajo. Bueno, mire, es que ya con las nuevas tecnologías los trabajadores no son trabajadores, lo decías tú muy bien, son todos emprendedores de sí mismos, empresarios que afrontan con decisión la aventura cotidiana del día a día, ¿no? Y entonces ves a esos empresarios con una mochila cargada de pizzas atrás, con una bicicleta desvencijada, y ves como los grandes capitanes de la industria todos los días emprenden grandísimos negocios que son 2 euros el reparto de pizza, ¿no? Es decir, por lo tanto, esa otra ficción de transformar a la clase y a los trabajadores en emprendedores, en dueños de sí mismos, en personas que pueden, sin el concurso de los demás, encerrados en los garajes de sus casas, establecer un mecanismo de supervivencia basada exclusivamente en el individualismo, es otro de los mantras que establece el desarrollo tecnológico, y lo vincula, y este es el otro elemento, a la precariedad como única forma de relación laboral, ¿no?, como única forma de relación laboral posible, ¿no? Es decir, nosotros realmente, cuando hicimos toda la negociación derivada de la ley Rider, bueno, pues una de las... Bueno, pero ¿cómo estas personas van a poder tener una relación estable? ¿Pero cómo es posible que se les garantice unos mínimos salariales? La respuesta era justamente la contraria. ¿Pero cómo es posible que no se les garanticen derechos o cómo no se les garanticen mínimos salariales, ¿no? Es decir, por lo tanto, está claro que ese es el otro debate de la tecnología que expulsa el concepto de trabajador y genera una suerte de precariedad como la única forma admisible de convivir con la nueva economía uberizada o de plataformas. El tercer elemento que yo creo que siempre sobrevuela este debate es el que tiene que ver con lo que yo llamo el panóptico digital, ¿no? Y que muchos y muchas de vosotras sufriréis en vuestras propias carnes, ¿no? Es decir, la posibilidad, por tanto, de monitorizar el trabajo hasta extremos que podrían habernos parecido distópicos hace tiempo o propios de la ciencia ficción, pero que ahora son perfectamente posibles, ¿no? Desde medir los estados de ánimo de los trabajadores, los ritmos a los que tienen que acoplar sus distintas intervenciones, llevar al extremo máximo el mecanismo de los tiempos, por cierto, una forma casi de Fordismo o Taylorismo agravado, ¿no? Es decir, ya saber cuánto tarda en levantar la mano, coger el paquete, cómo mejorar esos movimientos para que la producción sea mucho más eficaz, y la capacidad de controlarlo todo, ¿no? De saber cuándo has entrado, cuándo te has conectado, qué has hablado, qué no has hablado. Yo me acuerdo que para los juristas del trabajo, durante mucho tiempo, una sentencia a la que recurríamos con mucha frecuencia era una sentencia del casino
de la toja, bueno, de la toxa, ¿no? Que tengo aquí una dificultad, estoy rodeado, hay algunas gallegas entre el público y ahora sufriré algunas, digamos, críticas por esta intervención, pero en esa sentencia realmente el Tribunal Constitucional abordaba por vez primera si a los crupieres de los casinos se le podía grabar el audio mientras estaban trabajando a través de un circuito de imagen y sonido cerrado, ¿no? Hoy esto prácticamente parece como una cosa del siglo XIX, porque hoy es probable que en el metaverso no solo podamos grabar el audio, la imagen, sino que sepamos perfectamente quizá hasta lo que ese trabajador está pensando, qué es lo que va a hacer, anticiparnos a sus movimientos u otros muchos elementos, ¿no? Y luego yo creo que en este debate tecnológico, también se decía, hay una suerte de nueva jefatura, de nuevos jefes, ¿no? El jefe siempre ha sido un señor, casi siempre con corbata, que alzaba la voz en los momentos más delicados y que conducía con mano de hierro la empresa, y hoy pues el jefe se expresa a través de una notificación, de una tira, de un globo, de un ping, de un sonido lo más rocambolesco o más discreto posible, donde establece órdenes precisas de lo que hay que hacer, en qué momento hay que hacerlo, y además las monitoriza continuamente, ¿no? Y eso se hace a través de un sistema de inteligencia artificial, de inteligencia matemática, de aplicación de los algoritmos, que hacen que buena parte de las decisiones que tomen las empresas, muchas veces sin las propias empresas ser conscientes de ellos, respondan a parámetros que están ya automatizados y que pueden causar, obviamente, enormes perjuicios para los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, ¿no? Pues desde castigar sistemáticamente a aquellos que hacen huelga, a aquellos que enferman, a aquellos que pues tienen un menor ritmo de producción porque son alérgicos, o a aquellos que aprueban a los alumnos a los que no deberían aprobar, ¿no? Es decir, esto no es solo ciencia ficción, son las sentencias de los tribunales italianos, son las sentencias de los tribunales españoles, o son las series de televisión que básicamente ya no juegan con el futuro, sino que juegan con el presente. Bien, todos esos elementos que juegan en torno al empleo del futuro, habría que plantear qué hacer con ellos. Es decir, la virtud de un curso como este es interrogarse, especular sobre qué deberíamos hacer aquí. Y yo creo que aquí hay dos posiciones, en principio, como casi todo en la vida, pero dos posiciones muy nítidamente claras que están en el centro del debate. Yo creo que hay una posición que podríamos llamar, que el profesor Lasalle llama muchas veces tecnolibertaria, ¿no? Una especie de anarquismo tecnológico. Anarquismo tecnológico quiere decir estas criaturas que empezamos a conformar, estos algoritmos, esta capacidad de compartir cosas a través de la tecnología, de que me traigan una pizza en el momento que quiero, a la hora que quiero, sin solo pulsando el móvil, o crearme una vida en el metaverso en la que dejo de ser un profesor para convertirme en un piragüista. Todos estos elementos hay que dejarlos a su albur. El desarrollo tecnológico es incompatible con la regulación, y la regulación podría ser un tapón extraordinario para regular eso. Por lo tanto, una especie de internacional de ácratas tecnolibertarios deciden que lo mejor es no poner puertas, no poner condicionantes, no establecer nada que regule este avance tecnológico. Bien, yo creo que a poco que se repare, naturalmente determinar qué ocurre en el metaverso, determinar cómo se controlan los ritmos de producción en una empresa, establecer si un algoritmo toma decisiones de contratación donde puede llegar a tener en cuenta si eres homosexual o no, si tienes discapacidad o no la tienes, o te puede perseguir por haber puesto tuits inadecuados alguna vez en tu vida, o por haber compartido una publicación en Facebook pescando un lucio que te fastidiará la vida porque ahora eso está muy mal visto. Es decir, por lo tanto, ese elemento está claro que no se puede dejar a la fuerza exclusivamente creativa de la tecnología, porque eso nos lleva a un terreno
pues casi de confrontación con los elementos de la democracia, porque lo que se pone en peligro, en última instancia, es la capacidad de la ciudadanía para decidir cómo tiene que ser su propio destino, y en este caso se pone en peligro la capacidad de los trabajadoras y las trabajadoras de decidir su destino y además de decidir en qué mecanismos se insertan en la empresa. Es evidente, yo aquí soy el representante de un ministerio como es el de Trabajo y Economía Social, que naturalmente no se sitúa en esta posición tecnolibertaria, sino que justamente ha hecho lo contrario, ¿no? Como sabéis, nosotros hemos intervenido y lo hemos hecho además afortunadamente de la mano del diálogo social, por lo tanto es un mérito compartido con empresarios y sindicatos de este país. Hemos intervenido en las grandes cuestiones que están encima de la mesa ahora mismo y que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y el trabajo, ¿no? Yo creo que la primera intervención de cierta enjundia fue la ley de trabajo a distancia. Ya sabéis que esto lo hicimos de manera muy urgente para poner claramente cuál era el marco regulatorio del teletrabajo como realidad que pasó de ser episódica a dar cobertura a millones de trabajadores en los peores momentos de la pandemia. Este fue un elemento decisivo. El teletrabajo como una suerte de mecanismo que no podría ser solo trasladar físicamente donde trabajaba, donde prestaba sus servicios el trabajador, sino que se trataba de garantizar los derechos, que los derechos le acompañaran a su casa, en el buen entender de que uno en su casa seguramente es cuando menos protegido está frente a los derechos, porque tiene toda la capacidad de control que retienen las empresas, tiene muchas dificultades para que se haga una adecuada prevención de riesgos laborales, o el mundo de la conciliación se le viene encima porque es incapaz de hacerlo estando encima en el entorno doméstico, ¿no? Yo creo que todos recordaréis en el ámbito de la pandemia aquellos pobres niños encaramándose a sus madres y sus padres mientras ellos trataban de intervenir por videoconferencia, y entonces se quitaban niños, o aquella señora que tuvo que entrar reptando para quitar a un niño de una intervención, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ocurría que el elemento de trasladar en bloque el trabajo al domicilio no garantizaba en absoluto la cobertura de los derechos laborales, porque esto era mucho más complicado, que decir de los gastos en los que incurrían los trabajadores, de los elementos tecnológicos necesarios para desplegar con garantías el trabajo, ¿no? Seguimos con otro elemento importante que es, ya se ha mencionado aquí en muchas ocasiones, la ley Rider. Yo creo que la ley Rider es el primer intento que se hace en el mundo sobre regular la economía de plataformas desde el punto de vista de los derechos laborales. Sabéis que hubo una iniciativa anterior a la ley Rider, que fue la ley californiana sobre presunción de laboralidad en las plataformas, pero desafortunadamente aquella ley pues acabó muy mal, porque como sabéis se hizo un referéndum en California que consiguió derogar la primera norma que había intentado pues garantizar los derechos laborales dentro de las plataformas. Vamos a ver, la ley Rider efectivamente es un primer intento que nos sitúa por primera vez en la vanguardia de las relaciones laborales en Europa, y es un intento de trasladar un mensaje que es muy claro. No se puede prescindir de las categorías laborales y de derechos sociales por mucha plataforma que usted utilice. Las plataformas durante un tiempo en España lo que hicieron, en España y en el conjunto de lugares donde operan, es robar a los trabajadores su identidad. Esto es así de claro, es decir, negar que esas personas fueran trabajadoras, ¿no? Y produjeron una falta de sintonía entre lo que el ciudadano ve y la realidad, porque nadie, insisto, puede ver detrás de ninguno de esos ciclistas, puede ver un empresario o un emprendedor. O sea, parece verdaderamente extraño entender que hay una organización productiva puesta al servicio de la empresa, que hay grandes medios materiales para acometer la actividad, o que hay inversiones, o que hay propia disposición del tiempo, ¿no? Cuando te los encuentras pues, en las plazas de las grandes ciudades, ocupando, por cierto, los espacios públicos, esperando que los restaurantes o que el algoritmo del teléfono tenga a bien perdonarte la vida
y darte una orden para la que tendrás que subastar. Bueno, pues yo creo que ahí efectivamente el primer intento de la ley Rider era devolver la identidad arrebatada a los trabajadores y establecer que cuando uno reparte a través de un sistema algorítmico o matemático productos a domicilio, eso se presume que es un contrato de trabajo y ese señor es un trabajador y por lo tanto cuenta con todos los derechos derivados de la relación laboral. Por cierto, también los derechos sindicales y vinculados a la libertad sindical, la capacidad de formar sindicatos o de afiliarse a los sindicatos de su elección. De hecho, esto ya ha generado un gran evento, un granito sindical, a mi juicio, que es la firma del primer convenio colectivo en una de las empresas de plataformas como es Just Eat, ¿no? Algo que seguramente hace unos años hubiera sido absolutamente impensable. En la ley Rider, por lo tanto, se pretende hacer una presunción fuerte que incorpore a las plataformas de reparto al ámbito de la laboralidad, demostrando, por tanto, que el desarrollo tecnológico tiene que ser compatible con los derechos sociales. No es una alternativa. Esto es otro de los elementos que me gustaría poner de manifiesto. La alternativa no es plataformas frente a derechos laborales, sino la alternativa es que esa disyuntiva no existe. Las plataformas solo pueden operar garantizando los derechos laborales. Así lo están haciendo mayoritariamente tras la aprobación de la ley Riders, pero también digo que aquellas que aún se resisten a través de todo tipo de artificios o triquiñuelas que tienen que ver con el uso de los algoritmos van naturalmente a ser vigiladas muy de cerca por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que la ley Rider se cumpla en su integridad y la cumpla todo el mundo, se llame Globo o se llame como se llame. Es decir, en esa ley hay, por tanto, el primer intento y la primera plasmación de que los derechos sociales y los derechos laborales tienen que ir de la mano del desarrollo tecnológico. Pero también hay otro elemento muy importante en esa ley que además desborda el ámbito del reparto, que es la transparencia algorítmica. Yo creo que este es el otro elemento fundamental en el que el Ministerio ha desarrollado, junto con los interlocutores sociales, un enorme trabajo destinado a poner claridad en este tema. Si los algoritmos pertenezcan a quien pertenezcan, los haya diseñado quien los haya diseñado, están dando órdenes, están decidiendo a quién se contrata y a quién no se contrata, están eligiendo los turnos que los trabajadores van a hacer, están eligiendo los horarios, están castigando algorítmicamente determinadas conductas o están premiando otras. Es decir, todo ese cúmulo de decisiones que toma una regla y que no conocemos cómo se conforma la decisión, porque solo nos sale el resultado final, estás despedido, tenemos derecho a saber por qué, cómo se conforma la voluntad, en este caso empresarial. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a saber en qué consisten esos algoritmos que están tomando decisiones permanentes sobre la política de contratación, mujeres, hombres, sobre la política de turnos, sobre los despidos, las sanciones, los castigos, los complementos salariales. Es decir, ¿cómo es posible que no podamos saber en qué se basan esos algoritmos? Y muchas veces, además, como sabéis, ni las propias empresas conocen cómo están funcionando los algoritmos que aplican, porque los algoritmos los compran a otras empresas y no suelen tener conciencia de lo mismo. Por lo tanto, una regla de transparencia algorítmica es otro de los elementos fundamentales. Nosotros hemos garantizado que los representantes de los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a los algoritmos para cuando estos tengan dimensión laboral y además, como saben, el Ministerio acaba de publicar y está a disposición en la web del Ministerio una guía de transparencia algorítmica para que todos aquellos representantes de los trabajadores puedan tener una manera de saber si en su empresa los algoritmos están tomando decisiones y qué decisiones con efectos laborales están tomando. Sé que yo os animo también a que descubráis esa guía y os pueda resultar de utilidad en vuestro trabajo cotidiano. Bien, y esa ley Riders realmente está en el trasfondo, está en la base de la directiva que ahora Europa pretende llevar a cabo sobre plataformas y que precisamente establece estas dos reglas.
una presunción de laboralidad a la española, podríamos decir, y una regla de transparencia algorítmica que también se basa en el ordenamiento nacional para que esto que hemos hecho en España pueda ser una realidad en el conjunto de los países de Europa. Bueno, voy terminando porque me voy comiendo el tiempo y tendréis ganas de disfrutar de una clausura que incluso en el caso de que os ofrezcan vino y tortilla, pues yo ya terminaría de manera inmediata. Si la cosa es más, si la cosa es más frugal, puedo seguir unos minutos más. Bien, por lo tanto, como veis, el mundo del trabajo está repleto de retos y de elementos que nos tienen que llevar a movilizar nuestra capacidad de decidir. Estamos en un curso de verano que organiza la Unión General de Trabajadores y Trabajadores. Los propios sindicatos van a tener que llevar a cabo una remodelación entera de sus estructuras para poder afrontar los retos digitales, ¿no? O las transiciones. Lo que está claro es que este camino, este sendero que nos lleva de Forlandia a Uberlandia y que requiere tanto de nosotros y tanto empeño, es un camino que tenemos que decidir juntos. Es un camino sobre el que tenemos que decidir nosotras y nosotros. Es un camino que solo se puede recorrer a través del compromiso democrático y la toma de decisiones. Fijaos, estamos envueltos en estas enormes transiciones, en la transformación verde y en la transformación digital. Si os fijáis, esas dos transformaciones tienen en el trabajo un elemento decisivo y no se pueden hacer sin oír a los trabajadores. ¿Cómo vamos a transformar en sentido verde nuestro país sin oír a quienes producen diariamente, sin oír a aquellos que toman decisiones claves para la salud del planeta, sin oír a los trabajadores de las centrales eléctricas o sin oír a los trabajadores de los grandes centros comerciales? El protagonismo del trabajo en estas transiciones tiene que ser amplísimo y es la única garantía de que las transformaciones vayan a buen puerto. En la verde no tengo ninguna duda. ¿Qué norma puede tener más protagonismo que la negociación colectiva para dirigir nuestras transiciones? ¿Cuántos desplazamientos hace el trabajo al cabo del día? ¿Cómo es posible que los convenios colectivos no regulen el transporte a través de los que los trabajadores llegan a sus fábricas? ¿Cómo es posible que no se tomen decisiones racionales que organicen las sociedades a partir del trabajo para combatir las emisiones? Necesitamos una negociación colectiva verde, una negociación colectiva para el bien común. Y necesitamos también gobernar la transición digital, estos empleos del futuro. Y no hacerlo, y con esto sí que de verdad termino, y no hacerlo desde la perspectiva apocalíptica de que la tecnología ha venido para romperlo todo. Tenemos una gran oportunidad en la tecnología. La reacción no debería ser una especie de ludismo tecnológico, no enfrentándonos al desarrollo de las fuerzas tecnológicas, que no serviría para nada, pero es que además sería un gran error estratégico. La tecnología tiene que cumplir una función social. Lo dice Lasalle también, la función social de los algoritmos. La tecnología tiene que estar al servicio de los ciudadanos, de las trabajadoras, de los trabajadores. Esos algoritmos pueden servirnos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sea mucho más eficaz persiguiendo las horas extras que no se pagan. Esos algoritmos pueden servirnos para que la Inspección de Trabajo sea mucho más eficaz para prevenir en qué sectores de actividad se pueden producir accidentes y adelantarnos a que los accidentes se produzcan. Esas tecnologías pueden servirnos para establecer qué empresas están o no cumpliendo la legislación laboral. Esos algoritmos pueden servirnos para que nuestros orientadores, nuestros técnicos de empleo, los servicios públicos de empleo establezcan itinerarios personalizados que tengan garantías de éxito en la consecución del empleo. Esas tecnologías, en definitiva, al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, al servicio de los ciudadanos, pueden liberarnos de lo peor del trabajo y garantizándonos mejores derechos y más eficaces. Por lo tanto, mucha tecnología, siempre la tecnología, la mejor de las tecnologías, pero la tecnología solo es concebible si garantiza la democracia y el Estado social. Y con esto sí que os digo que termino agradeciéndoos, como no podría ser de otra manera, de nuevo la invitación a la Unión General de Trabajadores,
a la Universidad Complutense de Madrid, pero sobre todo a vuestra paciencia infinita, que habéis aguantado aquí pues este largo discurso de despedida, que más ha sido un testamento poco digerible. Pero, en fin, pido excusas por haberme alargado en el tiempo. Muchas gracias. Buenos días, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, querido Joaquín. Me ha comentado que se tenía que salir a hacer una llamada, Salvador, pero se incorpora ahora de nuevo. Marina, secretaria general de UGT Madrid. Me gustaría también tener un reconocimiento pues, hacia el catedrático de nuestra universidad y profesor de la Facultad de Químicas y director del curso, ya la 17ª, ¿no?, edición, como hemos comentado antes, profesor Joaquín Plumet. Y no me olvido porque, por supuesto, el trabajo del director es muy importante, pero en estos temas, y quien lo ha sufrido y tiene que llevar el día a día a la secretaria de curso, a Isabel, ¿no?, que efectivamente muchas veces es un trabajo más en la back office, pero que efectivamente pues da sus frutos. Bueno, en primer lugar me gustaría disculpar la ausencia de nuestro rector. Me comentaron que tenía que venir a inaugurar el curso, venía a clausurar el curso, clausuro ahora otros cursos de verano y pues hace 2 días que tenía que estar y yo pues encantados. Por motivos de agenda no puedo asistir, pero para mí lo hago, como he dicho, es un honor como vicerrector de Política Económica en su nombre. Como bien saben ustedes, esta es la 35ª edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Si hay algo que yo creo que se puede caracterizar de los mismos, un ejemplo es este curso, son cursos plurales, cursos abiertos, cursos en el que cada uno, atendiendo pues a unos criterios de selección también académicos, pues puede decir lo que considere dentro del respeto institucional, el respeto académico y efectivamente cada uno con un objetivo pues en ese sentido claro, ¿no? Y esto yo creo que es una de las características distintivas que efectivamente hace que nuestra universidad, la Universidad Complutense, pues se sienta pues muy orgullosa de tener en este caso con cursos dirigidos por la UGT ya con tanta solera, ¿no? Yo, en mi puesto que ocupo ahora transitoriamente, que por cierto también lo ocupó en su momento como vicerrector de Política Económica el profesor Joaquín Plumet, cuando vi y así es como voy a terminar mi intervención, el programa, aparecía pues una nota justo final que desde UGT Madrid queremos dedicar este curso a la memoria del profesor Juan Antonio Maroto, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de UGT de la sección sindical de UGT Complutense, siempre nuestro recuerdo, ¿no? Entonces, así es como voy a terminar yo luego las palabras con un recuerdo al profesor Maroto, ¿no? Porque efectivamente hace yo creo que justo más o menos un año va a ser que falleció. Así lo recordé en su momento, porque Juan Antonio Maroto fue el primer vicerrector de Política Económica con esta denominación en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y luego, pues insisto, tendré un recuerdo. Pero yo lo que quería decir ahora es el papel que tienen en este caso las organizaciones sindicales. Mi papel como vicerrector de Política Económica, pues tengo que ahora pues negociar muchas cosas y efectivamente considero que es absolutamente vital, sobre todo personas que están dentro de la casa, en nuestro caso compañeros de la Universidad Complutense, que efectivamente conocen cada uno de los diferentes ámbitos, pero que tenemos que tener un resultado común. Y es que en este caso la Universidad Complutense, como universidad pública de referencia en España, pues siga tirando el carro. Lo que no llevo también es que se dirigen a nosotros como la patronal, ¿no? Eso es algo pero si somos compañeros, si somos profesores, si somos... Dice, no, la patronal ahora que diga, y eso es algo que en otros ámbitos supongo que estará más establecido, ¿no? Aquí se han debatido
pues temas como empleos de futuro, los retos, oportunidades, el papel de las mujeres en el nuevo entorno laboral, las soluciones a las brechas entre mujeres y hombres, los empleos de las mujeres en Madrid, el empleo del futuro, la regulación laboral de los empleos, como muy bien ha recogido el secretario de Estado de Empleo, ¿no? Que nos ha dado una lección no solamente de lo que se ha hecho, sino de todo lo que tienen en mente y cómo pretenden realizar las actuaciones en ese ámbito concreto de regulación laboral dentro de lo que pueda ser pues esas características tecnológicas o haciendo referencia principalmente pues a esas relaciones con riders, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que yo no quiero tampoco enrollarme mucho. En mi papel, por ejemplo, como profesor, como investigador, igual que Maroto era catedrático de finanzas, yo lo soy de organización de empresas, ¿no? En el ámbito más de la dirección y concretamente en sí en la producción, ¿no? Entonces, hemos estudiado, hemos investigado también cómo pueden afectar las tecnologías de la información. De hecho, el grupo que dirijo es la Complutense sobre en sí este tema y concretamente en un proyecto europeo que hemos presentado las conclusiones finales para elaborar una especie de libro blanco de la robótica y cuál puede ser el impacto, ¿no? De la automatización en el futuro, productividad, etcétera, ¿no? Entonces, de los temas que han comentado tanto pues Salvador como Marina como también el propio secretario de Estado, aquí me gustaría destacar algo que es absolutamente fundamental, que es la formación y el papel que tienen que desempeñar las universidades, ¿no? Porque una cosa que bien ha dicho el secretario de Estado es que contra la tecnología no podemos ir. O sea, y que ahora pues quitamos los móviles, quitamos el micrófono, quitamos y nos dedicamos, pues, hombre, si queremos hacer un retiro espiritual, a lo mejor en un monasterio por ahí perdido, pues en ese sentido sí, para encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero no es ni mucho menos la solución. Yo hice la tesis sobre inteligencia artificial y sistemas expertos, ¿no? La defendí en el año 94 y recuerdo perfectamente el famoso informe Lobun del año 88, en el cual establecía el año 2000, estamos en 2022, como que ya las plantas eran los R2 y C3PO que iban a estar pululando, que no iba a haber trabajadores. O sea, que todas eran... Entonces, estamos en 2022, pero que llegaremos 10 años después, 15 años después, y las personas seguiremos ahí realizando otras tareas, otras actividades en otros puestos distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo y reclamo en ese caso el papel de la formación? Y más que a lo mejor una formación reglada de tener que hacer un grado, un máster oficial, sí formación continua, sí formación permanente que permite en ese caso la adaptación. Una de las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Eran las economías, principalmente la OCDE, donde nos centramos, y principalmente las europeas, es que en el ámbito en el que nosotros hicimos el estudio, en el futuro 2030 establecimos se crearán más puestos de trabajo de los que se van a destruir, ¿no? El problema es si estamos preparados para aquellas personas que están desempeñando los puestos actuales, van a tener la suficiente capacitación, y esto es formación, para poder adaptarse, no porque no sean capaces de hacerlo, que lo van a ser, pero necesitan en ese caso adaptarse. ¿Y cuál es el problema que observamos? Que los primeros que ofrezcan, y lo estamos viendo también en Europa, por ejemplo, cuando nuestros hijos en muchas ocasiones o nuestros compañeros pues se van al Reino Unido, se van a Alemania, se van a Estados Unidos, va a haber una competencia muy fuerte entre determinadas economías, principalmente Alemania, Gran Bretaña, o sea, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros formamos bien, o sea, España puede presumir y sacar pecho que tenemos, y ya que se ha hablado de las profesiones STEM, en términos globales, ingenierías, matemáticas, ciencias, etcétera, están muy bien cualificados y son muy respetados. Y de hecho nosotros, y así el profesor Joaquín Plomet lo puede reconocer también, cuando salimos fuera, no tenemos nada que envidiar. A lo mejor más o menos no nos expresamos con la suficiente fluidez en su idioma, sí puede ser, pero desde luego en cuanto a capacidades, y pensamos, si nosotros tuviésemos esos recursos aquí para poder desarrollar, ¿cuál sería ese resultado? Lo estaríamos no duplicando, triplicando y cuatruplicando, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una masa en la formación, sobre todo de universitaria, ¿no? Pero claro, esa adaptación
es un papel que tienen que desempeñar todos. En este caso, las organizaciones sindicales tienen que pujar y tienen que presionar para que efectivamente las personas que van a desempeñar esos puestos tengan esa cualificación, que no queden al margen, porque como quedan al margen ya no lo van a poder recuperar. Y en ese sentido sí que se puede pasar a engrosar, pues en lugar de un círculo virtuoso que supone aprovechar esas oportunidades, teniendo capacidad para hacerlo, en un círculo vicioso. Y esto, pues, evidentemente, pues no lo queremos nadie. Y en este sentido, yo, y lo ha comentado el secretario de Estado, y aquí el papel que desempeñan, sobre todo las universidades públicas, porque la investigación en España, sobre todo la inversión potente y la capacidad, vamos a decir, que puedan tener las personas, se dan en las universidades públicas. Las universidades privadas pueden ser un par de ellas nada más, en ninguna otra, ¿no? Entonces, en ese papel que estamos desempeñando, pues efectivamente tiene que ver muchísimo, no solamente porque el empleo de futuro no lo podemos diseñar nosotros, como bien ha dicho, diciendo el empleo de futuro va a ser este y estas características. Conforme vamos avanzando, sí podemos ir regulando, sí podemos ir adaptándonos, estableciendo los derechos, etcétera. A mí siempre me gusta recordar otro aspecto, que efectivamente está el regulatorio, está el normativo, están las relaciones entre los agentes sociales, sindicatos, empresarios, pero hay otro punto que depende de cada uno de nosotros mismos, de nuestro foro interno, que es la ética y la moral, ¿no? Muchas veces en nuestras actuaciones, y esto va por parte de empresarios, también por parte en sí de trabajadores, si uno quiere tener la conciencia tranquila, no puede contratar en determinadas condiciones. O sea, no creo que una buena persona, pues, cuando hace las cuentas, joder, si en lugar de pagarle 3.000 euros, le pago 1.000 euros o le pago 850, pues me sale... Ahí es donde está también ese juego, esa condición, vamos a decir, personal, que compete en sí en cada uno de nosotros como sociedad, ¿no? Porque no tenemos que olvidar una cuestión, que es otra de las cosas que nosotros analizamos en el estudio. Por ejemplo, los países con mayor nivel de automatización son países más productivos y que en los índices, por ejemplo, de competitividad mundial están más arriba de todos, ¿no? Hay una desigualdad, por ejemplo, antes de impuestos y transferencias, que se corrigen a través de esos impuestos y esas transferencias de rentas, ¿no? Y ahí es donde tiene que jugar el papel, perdón, la administración. Porque precisamente en esos países que puede haber un mayor nivel de desigualdad, a lo mejor de rentas, a través de esos impuestos, que la redistribución no solamente se reduce el nivel de desigualdad, sino la dispersión entre ella, ¿no? Y esto es lo que hace también que una economía o una sociedad sea más justa y equitativa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo han regulado y lo han comentado también, sobre todo centrándose en esas tecnologías de la información, porque efectivamente muchas veces no sabemos dónde está desarrollándose el trabajo físico en sí, que puede estar en la Conchinchina, en el Kilimanjaro o de la Concagua. No sabemos, con unas condiciones que no tienen nada que ver, pero sin embargo si la empresa está desarrollando y cumple con su obligación en este sentido, pues tendrá que exigir o tendrá que cumplir exactamente lo mismo que pueda estar haciendo en una sociedad, por ejemplo, que cuenta con una regulación, un marco regulatorio como la española, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría, pues, agradecer el papel, en este caso, de la Unión General de Trabajadores en la organización de estos cursos, ¿no? Y como les decía, voy a terminar, pues, con un recuerdo a la figura del profesor Juan Antonio Maroto, que, como saben, pues, bueno, falleció, como ya hemos dicho, hace justo un año. Yo le conocí a Juan Antonio, pues, en el mismo momento que entré en la universidad, ¿no? Yo llevo ya 32 años, ¿no? 32 años. En el año 89 es cuando comenzamos. Él ya era catedrático de finanzas. Se lo comentaba antes al profesor Plumet, a Joaquín. Yo tuve una relación, para que ustedes hagan una idea, el profesor Maroto era un profesor muy exigente y que imponía mucho. O sea, nadie lo quería tener ni en un tribunal de tesis, ni en una plaza, porque quien la ha conocido decía siempre lo que pensaba, ¿no? Entonces, no solamente que decía lo que pensaban, sino la forma en la que lo decía, que uno se podía sentir atacado cuando luego en el fondo, pues, lo decía, pues, de corazón, ¿no? Y en ese sentido yo sí puedo dar fe, y la Universidad Complutense sí le está agradecida por ello. Era una persona trabajadora, inteligente, comprometida.
Recuerdo que estas palabras, porque tuve mi papel de vicerrector de Política Económica, pues el acto que se organizó en abril en la facultad, en el cual asistieron muchísimas personas, más varios rectores, rectores, que llamó la atención, porque Maroto era una persona que era muy solitaria. En la facultad estaba siempre tomándose solo el café, pero machacaba, y en las juntas de facultad montaba a veces unos pollos absolutamente tremendos, ¿no? Y era algo que no... Pero bueno, y entonces identifiqué en el diccionario de Real Academia de la Lengua Española comprometida, y me llamó la atención porque así lo definí. Dice, implica riesgo, dificultad o peligro, ¿no? Entonces, él nunca se amedrentaba y nunca se callaba. Otro de los aspectos era que era defensor de lo público. Cuando yo ya fui vicedecano de Asuntos Económicos de la facultad, él era director del Departamento de Finanzas, pues coincidíamos en muchos de los aspectos. Además, hicimos algo que era, por ejemplo, crear una fuente de financiación de los departamentos, y me acuerdo que perfectamente llamaba la atención, porque algunos otros departamentos, oye, que no te has gastado el dinero que tenías. Y entonces la gente otra de las cosas que entiende mal lo que es una contabilidad presupuestaria y lo que es un presupuesto. El dinero no es que se quede ahí de remanente, el dinero luego hay que cuadrar las cuentas y a nadie le sobra, ¿no? Pero decía, pero si no lo necesito, y entonces esa eficiencia del gasto siempre lo tenía absolutamente presente, ¿no? Como recordaba antes, él fue el primer vicerrector de Política Económica de la Universidad Complutense, así denominado en su momento, y en ese sentido pues sí quería pues yo para finalizar la intervención, antes de dar formalmente clausura del curso, pues darle entre todos un fortísimo aplauso a Juan Antonio, pues que el hombre ya descansa en paz. Y yo, por mi parte, decir que queda clausurado el curso en nombre del rector. Muchas gracias a todos. Enhorabuena a la Unión General de Trabajadores por la organización. Y el año que viene también contamos, ¿no?, con vosotros. Muchas gracias. Tenemos tiempo. Me comentaban si alguno quería hacer alguna pregunta. No sé si... No, me dicen que no. No, pero... ¿Qué hacemos? Yo soy un mandado, lo que me diga el director. ¿Así? Venga. Adelante, adelante. Bueno, soy Víctor. Ha pasado por encima hablando del teletrabajo, pero a mí es una cosa que me preocupa, una situación de debilidad para el trabajador y en la propia normativa. Me gustaría saber cómo ve el futuro, qué se puede hacer para solucionar este tema. ¿Me ha oído? Lo último no. No, que me gustaría saber cuál es su postura. ¿Está preocupado por el teletrabajo? Sí. Es una situación de debilidad tanto en el marco normativo como para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿cómo ve que se puede solucionar esto? ¿Cuál es la propuesta que tienen? Bueno, nosotros yo creo que se me oye, ¿no? Bueno, no. Como decía en mi intervención, bueno, el trabajo a distancia, porque el teletrabajo es una de las fórmulas de trabajo a distancia, ¿no? Hay otras opciones que no necesariamente tienen que estar intermediadas por la tecnología y que también se dan con cierto desarrollo. Nosotros yo creo que hemos reforzado muchísimo el marco del trabajo a distancia. El trabajo a distancia se regulaba en un escueto artículo 13, creo recordar, del Estatuto de los Trabajadores, que decía unas prácticamente indicaciones muy generalistas y sin apenas ninguna capacidad de intervención en ese territorio, y nosotros hemos hecho una ley de trabajo a distancia que establece pues un conjunto muy importante de garantías, desde la propia noción de teletrabajo o de trabajo a distancia, qué carga horaria tiene que tener el trabajo a distancia para aplicarle toda esa suerte de garantías. Hemos establecido la necesidad de que el trabajo a distancia siempre respete el acuerdo voluntario entre empresa y trabajador. Hemos incorporado, de hecho, a esa ley el famoso Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo, que es un acuerdo que, a pesar de que durante mucho tiempo
estaba entre nosotros, pues no había sido incorporado realmente a la legislación española. Hemos establecido un sistema de compensación de gastos, un sistema remuneratorio. Hemos evitado que el teletrabajo se conforme como una fórmula de conciliación de la vida laboral y familiar, y hemos obligado a que se garantice esa conciliación ante el teletrabajo. Hemos buscado fórmulas para que la prevención de riesgos laborales sean adecuadas en un entorno tan difícil para la dinámica preventiva, o hemos hecho una cosa tan sencilla como garantizar el derecho de desconexión digital, que es un elemento fundamental dentro del trabajo a distancia. Quiero decir, por lo tanto, que la legislación española, desde en estos últimos 2 años y en concreto en la materia que tú me preguntas, pues ha avanzado muchísimo y tiene un marco regulador muy propicio para garantizar los derechos en el marco del trabajo a distancia en general y del teletrabajo en particular. Y además yo esa es una ley de la que estoy especialmente contento, porque es una ley que cuenta con el aval de los interlocutores sociales. La suscribimos con la COE y la CEPIME y con UGT y comisiones obreras, y que además, como han dicho ambos, tienen muchos retos por delante, y esos retos hay que encontrarlos sobre todo en la negociación colectiva, que tiene mucho que hacer en materia de teletrabajo. Es decir, diría que sin bajar la guardia, pero que ya hemos hecho mucho en esta materia al tener una legislación específica sobre el particular.